Yo soy el documentalista y esto es Criaturas de Nicaragua. El lagarto de oro. Existe en las cuevas de un poblado de Nicaragua una leyenda antigua y hermosa sobre un lagarto que dicen habita cerca de una laguna. Es un lagarto de oro que persigue al ganado cuando está pastando cerca de su guarida. En la gruta donde vive este extraño animal, también pueden verse pinturas rupestres y quienes han intentado entrar dicen que han escuchado ruidos extraños. Y los lugareños que acostumbraban ir cerca de la laguna a nadar también han oído extraños sonidos. Los sucesos que dieron origen a esta leyenda refieren que hace mucho tiempo llegó a estas tierras un caballero noble de Francia, de nombre Don Félix Francisco Valois. El caballero quedó sorprendido y maravillado con la belleza del paisaje. Nunca antes había visto prados y lagunas de tal preciosidad. Como le gustó tanto la zona, el hombre decidió comprar una hacienda muy cerca de un poblado conocido como Hato Grande. La vida de este hombre cambió radicalmente, pues el lugar donde vivía no solo era paradisíaco, sino que además tuvo la fortuna de conocer al amor de su vida. En Hato Grande vivía una joven muy bella de nombre Chepita Vidal. Un buen día, don Francisco conoció a esta mujer encantadora y desde ese primer día ambos quedaron enamorados. Fue un amor a primera vista que progresó en noviazgo y a los pocos meses se casaron. El matrimonio vivió feliz y con el tiempo llegó a sus vidas una hermosa hija, a la cual bautizaron con el nombre de Juana María. Pero como la felicidad no es para siempre, muy pronto todo cambió. Años más tarde, don Francisco perdió la salud y comenzó a sentirse muy desmejorado. Se cansaba fácilmente, se le veía pálido y verdaderamente cada día se le veía más enfermo. Por tal razón, su esposa insistió en que fuera a la capital para que lo revisaran los mejores doctores. Don Francisco salió al otro día a Guatemala en busca de algún doctor que pudiera curar sus males. Antes de salir hizo todas las recomendaciones a su administrador, un hombre al que don Francisco le tenía plena confianza, por lo cual le encargó mucho que cuidara a su mujer y a su pequeña hija, pues no quería que éstas padecieran ninguna penuria en caso de que algo le ocurriera. Pues bien, el tiempo pasó y don Francisco no regresaba a casa. Chepita comenzó a desmejorar también, pues no tenía noticias de su marido. Todos los trabajadores de la hacienda estaban también muy preocupados, por lo que al ver la angustia de doña Chepita comenzaron a preguntar a los viajeros sobre el paradero del noble francés. Las malas noticias llegaron muy rápido. Un desafortunado día alguien llevó un terrible mensaje. El buen hombre había muerto en Guatemala, víctima de una terrible e incurable enfermedad. Al saber esto, su esposa, doña Chepita, enfermó de tristeza y murió a los pocos años. Nadie sabía si había dejado testamento, solo don Fermín, el administrador, sabía el secreto. Doña Chepita lo había enterrado en un lugar que nadie conocía. Como su única sobreviviente era la pequeña Juana María, la niña nunca supo de tal secreto. La huérfana fue creciendo en belleza y bondad, y con el paso del tiempo se convirtió en toda una mujer linda y joven, tan candorosa que era adorada por la gente que la llegaba a conocer. Juana María en su inocencia ignoraba que todos los bienes de su padre eran profundamente ambicionados por Fermín Ferrari, el administrador de la hacienda de su padre. Ferrari nunca fue un hombre de fiar y nadie se había dado cuenta. Era además tan malo como ambicioso y estaba lleno de temores de perder la hacienda debido a que la única heredera era Juana María. Vivía temeroso de que alguien encontrara el testamento de la viuda muerta y todas las noches perdía el sueño
atormentado por el miedo de que la joven decidiera pedirle cuentas. Eso no lo permitiría nunca. Por lo que el rufián comenzó a planear cómo arrebatarle a la muchacha sus derechos. Después de cavilar cómo deshacerse de la chica, pensó que la única táctica ideal era volverla loca. Sabía que la joven era sensible y muy susceptible, así es que decidió asustarla constantemente para que se marchara del lugar. El malvado hombre comenzó a inventarse cuentos de seres temibles que habitaban la hacienda. Le contaba historias sobre brujas, fantasmas y animales espeluznantes que habitaban en la hacienda. La joven quedaba nerviosa e incluso empezó a escuchar ruidos y a sentir cosas extrañas. Sentía que la perseguían y que en la noche seres horripilantes le impedían moverse y despertar. Muy pronto la chica se desquició hasta quedar totalmente trastornada y presa fácil de la locura. Ella misma comenzó a contar historias horribles sobre seres que habitaban la casa y que vagaban chorreando sangre. La muchacha ya estaba totalmente loca y solo decía incoherencias. Dejó de arreglarse y caminaba temerosa por los pasillos, con la mirada perdida y suplicando que la defendieran de los demonios que habitaban la hacienda. Luego, después de varios meses de locura, finalmente la joven murió de miedo. Ante la indignación de todos los trabajadores de la hacienda, que sabían quién era el responsable de tan terrible suceso, pues conocían la ambición sin medida y la sangre fría del siniestro Fermín Ferrari. Ya libre de toda amenaza, el ambicioso administrador empezó inmediatamente a vender todas las propiedades de la hacienda y con el dinero recolectado abandonó rápidamente el lugar. Pero corrió con tan mala suerte que a los pocos días llegó a la derruida hacienda la noticia de que había sido asaltado y asesinado por unos bandidos con los que se había tropezado en el camino. Y así, la vida había hecho justicia a la inocente joven. Algunos vecinos que estimaban a la muchacha le llevaban flores a su tumba. La sepultura estaba en el cerro del Hato Grande, al borde de una hermosa laguna, y las personas que visitaban aprovechaban la oportunidad para darse un chapuzón después de rezar por el descanso de su alma y dejarle flores. Un día, a muy temprana hora de la mañana, unos vecinos quedaron sorprendidos cuando vieron dentro de la laguna un enorme lagarto de color del oro, al que según contaron le brillaban los ojos. Obviamente, aquellas personas se espantaron y rápidamente huyeron de aquel lugar. Cuando llegaron al pueblo a contar la historia de lo que habían visto, de inmediato la gente se organizó para capturar a tan extraño animal. Pero les fue imposible y perdieron todo el día en buscarlo sin éxito. Según se sabe, muchos más lo han intentado, pero nadie lo ha logrado. La leyenda cuenta que un Jueves Santo descubrieron una gran laguna de aguas verdes. En su fondo se movía un descomunal lagarto de oro que mostraba amenazantemente sus poderosas mandíbulas a los intrusos. Dicen que muchos querían atraparlo por el alto valor del oro, del que se veía estaba compuesto su cuerpo, pero nadie pudo capturarlo. Un día de tantos, un astuto campesino se dio a la tarea de cazarlo. Pensó que ofreciéndole una ofrenda a la Virgen de la Asunción, quizás y solo así podría atraparlo. Una mañana salió al cerro y se dirigió a la laguna. Cuando estaba a la orilla, vio que el lagarto se asomaba. Entonces ofreció a la Virgen de la Asunción una corona de oro y un altar si ella le hacía el milagro de capturar al arisco lagarto que se removía en las aguas de la laguna. Sorprendentemente, el milagro no se hizo esperar. En poco tiempo ya tenía cogido de la cola al animal, listo para sacarlo del agua, pero en ese momento la codicia le nubló la mente y se le ocurrió pensar que no le daría nada a la Virgen. Y entonces, repentinamente y como por arte de magia, el lagarto se le zafó de las manos.
escapándose a las profundidades de la laguna para nunca más volver. Desde entonces, todos buscan el lagarto de oro para hacerse ricos. Pero este no volvió a salir jamás, y dicen los que saben los secretos de este lugar que el alma de Juana María está encarnada en el oro que nunca pudo poseer por culpa de la ambición del tal Fermín Ferrari. Mokuana era una mujer hermosa que tenía un hijo al que abandonó porque se lo pidió un joven de otro pueblo, del que ella se enamoró. La Mokuana busca a los niños recién nacidos en reemplazo del que abandonó. Al llevárselo, deja oro para recompensar a los desconsolados padres. Dicen que en la época de la colonia los españoles llegaban a saquear los yacimientos de oro y estaban en constante búsqueda de lugares donde pudieran encontrar el precioso metal. En dicha incursión, los españoles lograron acabar con la mayoría de los indios de Sébaco. El jefe de la tribu, una vez vencido, obsequió a los conquistadores bolsas llenas de pepitas de oro para el rey de España. Después del obsequio, el cacique les rogó a los extranjeros que se alejasen y ya no regresaran al lugar. Estos aparentaron hacerlo, pero al poco tiempo regresaron, esta vez con deliberadas intenciones de someter al jefe indio para que les entregara todo su oro. Empeoró. Sin embargo, el cacique, una vez enterado de que los españoles habían regresado, rápidamente escondió sus tesoros, revelando solamente a su amada hija la ubicación de los mismos, haciéndola poseedora de su secreto. Después de librar una fiera batalla contra los españoles, el jefe de la tribu los venció. Los pocos que quedaron vivos regresaron a España, dando a conocer lo que habían descubierto y los grandes tesoros que habían dejado sin arrebatarle al jefe indio. La historia llamó la atención de jóvenes y mercenarios que veían en el nuevo mundo la oportunidad de encontrar riquezas y una vida mejor. Entre ellos había un muchacho cuyo padre había muerto en esta excursión. El joven decididamente se incorporó a una expedición y después de un largo recorrido, llegó a suelo nicaragüense, donde fue muy bien recibido por los pobladores, que lo creyeron un enviado de los dioses. Fue llevado por la suerte a conocer a la hermosa hija del cacique y la enamoró con todas las intenciones de apoderarse de las riquezas de su padre. La joven se enamoró del español, mas sabía que su padre se opondría rotundamente. Como nada permanece oculto en este mundo, casi enseguida el padre de la joven se enteró de la relación que había entre su hija y el extranjero. Ocurrió entonces lo que suele pasar en estos casos. El padre se opuso a la relación y debido a esto los dos se vieron obligados a huir. Sin importar dónde se escondieran, el padre de la chica tarde o temprano los encontraría. Cuando esto ocurrió, el joven se enfrentó a su suegro, hasta que fue vencido y murió. La hija, descorazonada, fue castigada con severidad y el inclemente padre la encerró en una cueva entre los cerros, a pesar de que ya estaba embarazada. Según lo que se sabe de la leyenda de la Mokuana, es que con el paso del tiempo la joven enloqueció por la muerte de su amante. Después de dar a luz a su hijo, logró escapar al fin de su encierro por un túnel y tiró a su bebé a un abismo. Cuentan que desde ese día suele aparecerse a los hombres para invitarlos a su cueva, donde una vez que entran no vuelven a ser vistos nunca más. Se le conoció desde entonces como la Mokuana y fue temida por todos los pobladores que, con tal de no verse atrapados por sus hechizos, evitaban los caminos en solitario. Otra leyenda cuenta que una joven muy hermosa se enamoró de un hombre que la embarazó y luego la abandonó. Después de superar esa pérdida, volvió a enamorarse de otro hombre que le puso como condición regalar a su hijo para poder casarse con ella. Sin embargo, ella se negó y con profunda tristeza prefirió alejarse para vivir lejos del desamor de los hombres.
De esta manera, escapó para poder esconderse con su hijo en una cueva de un cerro. Pero era tan profunda esa cueva que la mocuana se perdió y murió llevando al niño en sus brazos. Cuentan que su alma en pena sale todas las noches después de las 12 y que si encuentra a su paso algún niño se lo lleva pensando que es el suyo. Deja a cambio unas pepitas de oro como consuelo para los agobiados padres que nunca vuelven a ver a sus hijos. Yo soy el documentalista y esto fue Criaturas de Nicaragua. Gracias y hasta la próxima.